La Guerra Fría, un conflicto global sin disparos directos. La Guerra Fría, 1947 a 1991, fue una lucha geopolítica, ideológica y económica entre dos superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de su nombre, no fue una guerra convencional con enfrentamientos directos entre los ejércitos de ambas naciones. Fue una competencia multidimensional que moldeó el mundo moderno. En este vídeo analizaremos el origen y las causas de enfrentamiento que influenció prácticas políticas, economías y sociedades a nivel global, dejando huellas profundas en la historia del siglo XX. El origen del conflicto, el mundo bipolar. La Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota de las potencias del eje en 1945, pero también marcó el inicio de una nueva distribución del poder global. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias con sistemas ideológicos opuestos. El capitalismo liberal, con su promesa de libertad individual y prosperidad económica, frente al comunismo, que abogaba por la igualdad social y el control estatal de los recursos. La desconfianza mutua encontró su terreno fértil en una Europa devastada y dividida. El telón de acero, una expresión popularizada por Winston Churchill en 1946, simbolizaba la división física e ideológica entre Europa Oriental, bajo el control de la Unión Soviética, y Europa Occidental, apoyada por Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos adoptó la doctrina Truman, que prometía ayuda a cualquier país amenazado por el comunismo, mientras que el Plan Marshall vertió miles de millones de dólares en la reconstrucción de Europa Occidental. Stalin consolidaba su esfera de influencia en Europa del Este, instalando regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. La tensión entre las potencias se transformó en un tira y afloja constante. La carrera armamentista y la disuasión nuclear. La carrera armamentista fue un juego de miedo y poder en el que la supervivencia misma del mundo estuvo en peligro constante. En 1949, la Unión Soviética aprobó con éxito su primera bomba atómica, poniendo fin al monopolio nuclear de Estados Unidos. Ambos bloques invirtieron enormes recursos en el desarrollo de armas más poderosas, creando arsenales capaces de destruir el mundo varias veces. La doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, se convirtió en el pilar de la política nuclear. El clímax de esta tensión llegó con la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, instaló misiles nucleares en Cuba, a tan solo 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración mientras los líderes de ambas potencias, John F. Kennedy y Khrushchev, intercambiaban amenazas y propuestas. Las imágenes de los barcos soviéticos navegando hacia el bloqueo naval intensificaron la tensión. Finalmente, un acuerdo secreto evitó el desastre. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos hiciera lo mismo con sus misiles en Turquía. Sin embargo, esta tregua no significó el fin de la carrera armamentista. Durante las décadas siguientes, ambos países continuaron desarrollando tecnologías de destrucción masiva, incluyendo submarinos nucleares, bombarderos estratégicos y sistemas de defensa antimisiles. La carrera espacial, una nueva frontera. El cosmos se convirtió en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría, un escenario donde la ciencia y la política se entrelazaron para demostrar la superioridad ideológica. En 1957, la Unión Soviética conmocionó al mundo con el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra, simbolizaba mucho más, era una declaración de que el comunismo podía conquistar la última frontera. En Estados Unidos, la reacción fue inmediata y cargada de alarma. El Sputnik no solo representaba un avance tecnológico, sino también una amenaza estratégica, ya que sugería que los soviéticos podían desarrollar misiles balísticos intercontinentales. El gobierno estadounidense fundó la NASA en 1958, y con ello comenzó una frenética carrera para superar a su rival. La competición alcanzó nuevos niveles de intensidad en 1961, cuando Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su regreso triunfal fue celebrado como una victoria para el comunismo, y la Unión Soviética no dudó en explotar propagandísticamente el logro.
Pero Estados Unidos estaba decidido a tomar la delantera, y en 1962, el presidente John F. Kennedy lanzó un audaz compromiso: llevar un hombre a la Luna antes del final de la década. El programa Apolo se convirtió en una epopeya nacional. En 1969, el Apolo 11 logró lo imposible. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar mientras millones de personas en todo el mundo veían el evento en televisores de pantalla blanca y negra. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, declaró Armstrong, sus palabras resonando como un triunfo del capitalismo y la democracia. Aunque Estados Unidos ganó la carrera lunar, la Unión Soviética continuó desafiando a su rival con innovaciones. La carrera espacial también reflejaba el costo humano y económico de esta competencia: accidentes fatales, presupuestos astronómicos y una presión constante para superar al otro. Conflictos por poder, guerras por proxy. El campo de batalla de la Guerra Fría no se limitó a Europa ni al espacio. Se extendió a los rincones más remotos del planeta a través de conflictos por poder delegado. Estas guerras por proxy eran enfrentamientos en los que Estados Unidos y la Unión Soviética respaldaban a bandos opuestos, utilizando a terceros como peones en su juego geopolítico. La Guerra de Corea, 1950-1953, fue el primer gran conflicto de este tipo. Cuando las tropas comunistas del norte, respaldadas por la Unión Soviética y China, cruzaron el paralelo 38 para invadir el sur, Estados Unidos intervino liderando una coalición de la ONU. Las batallas fueron brutales, con millones de muertos y un país dividido que sigue siendo un recordatorio vivo de la Guerra Fría. En Vietnam, el conflicto adquirió un carácter aún más desgarrador. Estados Unidos, temeroso de que el sudeste asiático cayera bajo el control comunista, intervino. Desplegó cientos de miles de soldados en una guerra que se prolongó durante 2 décadas. Los horrores de la guerra, desde los bombardeos indiscriminados hasta el uso de agentes químicos como el napalm, dejaron cicatrices imborrables tanto en Vietnam como en Estados Unidos. La propaganda y la guerra cultural. La Guerra Fría no solo se libró con armas y políticas, sino también con ideas y percepciones. La propaganda y la guerra cultural fueron herramientas esenciales en la batalla por los corazones y las mentes de las poblaciones de todo el mundo. Ambas superpotencias se embarcaron en una campaña sin precedentes para demostrar la superioridad de sus sistemas políticos y valores. En Estados Unidos, Hollywood se convirtió en un campo de batalla simbólico. Películas abordaban temas como la libertad individual y los peligros del autoritarismo. La música también jugó un papel crucial. El jazz, con su improvisación libre, fue presentado como un reflejo de los valores democráticos. En contraste, la Unión Soviética utilizó el realismo socialista para promover los ideales comunistas. Obras literarias, piezas teatrales y exposiciones artísticas mostraban a obreros heroicos y comunidades unidas bajo el liderazgo del partido. Los programas de intercambio cultural llevaron a escritores, bailarines y atletas soviéticos a Occidente. Los eventos deportivos también se convirtieron en escenarios de rivalidad ideológica. Los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, marcados por boicots mutuos, reflejaron la hostilidad entre ambos bloques. En cada competencia, la victoria era un golpe simbólico contra el oponente. La década de 1980, el comienzo del fin. La década de 1980 marcó el principio del colapso de la Unión Soviética. Este periodo estuvo lleno de tensión, esperanza y transformación, impulsado por líderes cuyas decisiones cambiaron el curso de la historia. Mikhail Gorbachev, quien asumió el liderazgo de la Unión Soviética en 1985, introdujo las políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reforma. Estas medidas buscaban modernizar la economía soviética y abrir el sistema político a más transparencia y participación. Sin embargo, también debilitó el control del Partido Comunista y alentó movimientos nacionalistas en las repúblicas soviéticas. Mientras tanto, en Estados Unidos, Ronald Reagan adoptó una postura agresiva hacia la Unión Soviética. Su famoso discurso en Berlín en 1987, donde instó a Gorbachev a derribar este muro, simbolizó el renovado compromiso de Occidente con la libertad y la democracia. La Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, apodada Star Wars, buscaba desarrollar un sistema de defensa antimisiles que podría neutralizar el arsenal nuclear soviético.
Aunque el proyecto nunca se concretó, impuso una carga económica insostenible a la Unión Soviética. Las revoluciones en Europa del Este también se intensificaron durante esta década. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, desafió al gobierno comunista, mientras que en Hungría y Checoslovaquia comenzaron movimientos de apertura. La caída del muro de Berlín y el colapso soviético. El 9 de noviembre de 1989, el mundo fue testigo de un evento histórico, la caída del muro de Berlín. Durante casi 3 décadas, este muro había simbolizado la división de Europa y la hostilidad entre los bloques. Su demolición, transmitida en vivo a nivel mundial, marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Este evento no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de presión popular, reformas políticas y debilitamiento del control soviético en Europa Oriental. Manifestaciones masivas en Alemania Oriental, junto con la apertura de fronteras en Hungría, facilitaron el colapso del muro. En cuestión de meses, las dos Alemanias comenzaron el proceso de reunificación. Mientras tanto, la Unión Soviética enfrentaba su propio colapso. Las repúblicas soviéticas, inspiradas por los movimientos democráticos en Europa Oriental, comenzaron a declarar su independencia. En diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, poniendo fin a una era que había dominado la política mundial durante casi medio siglo. Legados. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente en 1991, sus legados continúan influyendo en el mundo moderno. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, así como las tensiones con potencias emergentes como China, reflejan las dinámicas de poder establecidas durante este periodo. El desarrollo de armas nucleares y la creación de alianzas como la OTAN siguen siendo temas centrales en la política internacional. Además, la tecnología espacial, la cultura global y los derechos humanos fueron moldeados por las luchas ideológicas de la Guerra Fría. Sin embargo, también queda una lección de esperanza: a pesar de las tensiones y los riesgos, el conflicto nunca se tradujo en una guerra total. La diplomacia, aunque imperfecta, demostró ser una herramienta crucial para evitar la destrucción mutua. En retrospectiva, la Guerra Fría fue un recordatorio constante de las complejidades de la humanidad y de la capacidad de las naciones para confrontar, pero también para negociar y coexistir. La historia de la Guerra Fría es, en última instancia, un testimonio de los desafíos y las complejidades de la humanidad en su búsqueda de un futuro más estable y seguro.